formas de generar patrimonio para el trabajador: la pensión y la vivienda. El monto de 5% para la vivienda es verdaderamente excepcional a nivel internacional, y aquí en nuestro sistema estamos aportando tanto para la pensión como para una vivienda. Hay trabajadores que por su ciclo de vida han preferido ejercer su crédito a la vivienda, y hay trabajadores que no lo han ejercido por diversas razones, pero que entonces al momento de retirarse cuentan con un patrimonio adicional. Y esto es importante reconocerlo, porque no solo debemos de ver el tema de la pensión, sino la pensión y la vivienda, ¿sí? Porque el trabajador que se retira con una vivienda no debe entonces únicamente ver el ingreso que va a tener, sino el ingreso implícito de no tener que pagar una renta porque tiene ya una vivienda, ¿sí? Y el trabajador que no tiene una vivienda tendrá un ingreso adicional. Pero entonces, pensar y visualizar únicamente la pensión, es perder de vista el impacto general de la seguridad social. El otro aspecto importante de esta gráfica es a destacar que también, a diferencia de la mayoría de los países, en el caso de México, la contribución del trabajador es menos del 10% de lo que va a la seguridad social. La mayor parte de la carga cae sobre el patrón, que da aproximadamente el 80%, y el gobierno alrededor del 11%. En países como Chile, el trabajador aporta el 100% de las contribuciones, de manera que sí hay que distinguir claramente tanto el hecho de que tenemos un sistema mucho más amplio que la mayoría de los países, y por otro lado que la aportación del patrono es significativamente más alta que en otros países. Ahora sí, regresando al tema central, desde luego que el objetivo último del sistema de ahorro para el retiro es lograr una buena pensión. Y aquí creo yo que, si bien es cierto que hay dos regímenes que ya describió también Norma, uno de contribuciones definidas y otro de beneficios definidos, no debemos caer en respuestas semánticas y yo diría evasivas, en el sentido de que, si bien es cierto que un régimen de contribución definida no otorga una garantía de pensión, eso no quiere decir que el sistema no debe de tener una tasa de reemplazo objetivo o meta, que esa es la que en efecto hace cerca de 20 años se propuso para este sistema. ¿Cuál es la tasa que se pretende alcanzar, independientemente de que haya o no una garantía legal o una garantía financiera? Y aquí también el sistema de México no es un sistema puro, porque existe una garantía implícita del propio gobierno, ¿no?, con la pensión garantizada. En otros países, como en Chile, puede haber un rendimiento garantizado, pero finalmente a lo que vamos es que sí existe algún tipo de garantía hacia dónde vamos. La pensión es el producto del tiempo que se cotiza, del monto que se cotiza y del rendimiento neto que se logra en ese patrimonio durante ese tiempo. Entonces, no podemos hablar de la pensión que queremos sin identificar los tres, digamos, factores principales que inciden sobre la pensión. En la siguiente lámina lo que podemos ver es cómo afecta cada uno de estos factores sobre la pensión. Porque si lo que queremos es aumentar la pensión, ¿sobre qué factores debemos incidir? El factor que más incide sobre la pensión es el tiempo de cotización, que puede ser afectado, como bien dice Norma, porque el trabajador está activo o inactivo, o está en el sector formal o informal, y que solamente el tiempo que es activo en el sector formal está contribuyendo a la pensión del SAR. Y desafortunadamente en nuestro país encontramos, y hemos encontrado después de la reforma, porque antes de la reforma no se tenían estadísticas de comportamiento en el mercado laboral, ahora precisamente el sistema nos da esa información, pero también ha ido evolucionando el mercado laboral. Pero el resultado es que el tiempo de cotización en el sector formal es relativamente corto, en parte por estos temas que hablamos y en parte también porque la edad de retiro se ha mantenido constante a pesar de que la expectativa de vida ha continuado aumentando. El segundo factor que más influye sobre la pensión es el monto de la aportación. En México, sabemos, aportamos una proporción muchísimo menor, sumando la del trabajador, el patrón y el Estado, que la de otros países de la región o de la OCDE.
Y el tercer factor que más influye es desde luego el rendimiento neto, ¿no? En ese sentido, tanto las comisiones como los rendimientos son los que inciden sobre esa pensión. En relación al tema 1, la densidad de cotización, pues desafortunadamente el sistema de ahorro para el retiro no tiene los instrumentos ni los elementos para influir sobre ellos. Al contrario, es el mercado laboral el contexto en el que opera el sistema de ahorro para el retiro. De manera que si queremos influir sobre este tema de la cobertura, necesitamos enfocar nuestra atención en temas del mercado laboral y no estrictamente a la ley del sistema de ahorro para el retiro. En materia de aportaciones, no tengo que decir más, sumando las aportaciones por ley más la cuota social, en México estamos alrededor de 7.76%, mientras que en el resto de los países de la región o de la OCDE andamos prácticamente en el doble. En materia, la segunda parte de esta gráfica, vemos la edad de retiro, se ha mantenido aproximadamente en los 65 años, cuando desde que comenzó el sistema de ahorro para el retiro, hace 17 años, sí hemos observado un aumento en la esperanza de vida y hacia adelante sigue aumentando esa esperanza de vida. De manera que si el monto de la pensión debemos extenderlo en un periodo más largo, inevitablemente la pensión anual tiene que ser menor. Ese es uno de los factores que obligan obviamente a repensar la edad mínima de retiro. En cuanto al régimen de inversión, ciertamente los sistemas similares al nuestro en materia de régimen de inversión, pues obviamente le otorgan a las administradoras una cancha de juego mucho más amplia que la que tenemos aquí, y de ahí entonces que los rendimientos que pueden generar las AFORES están mucho más acotadas. Y no es solamente el tema de los rendimientos, el otro lado de la moneda que es igualmente importante es la cobertura de riesgos que puede tener ese recurso. Si la mayor parte de los recursos están concentrados en deuda pública y dentro del país, no nos debe sorprender que factores macroeconómicos, demográficos que afectan específicamente al país pondrán en riesgo los recursos del trabajador, cuando probablemente es más importante, es decir, cuando la economía del país está mal, es más importante que los recursos estén cubiertos contra el riesgo que afecta al propio país. En términos de comisiones, lo que podemos observar es, en primer lugar, que el monto, la tasa de la comisión ha venido disminuyendo significativamente y continuamente desde que inició el sistema. El sistema es un sistema de competencia, donde la competencia entre las AFORES se refleja, entre otras formas de verlo, en una disminución continua y persistente de las comisiones. Quiero decir que en el tema de comisiones hay dos formas de verlo, ¿no? Es decir, o como un porcentaje del saldo, que es como se define por ley la comisión, o cuántos pesos por cada cuenta se maneja, porque hay que decir que el costo de administrar una cuenta es prácticamente el mismo si el trabajador tiene 1 millón de pesos o tiene 1 peso, ¿no? En términos de pesos por cuenta, en México se están cobrando alrededor de $41 al año. En Chile, país que se utiliza como referencia, es de $109 al año. Es decir, es casi 3 veces más alta la comisión que se cobra en países como Chile que el que se cobra en México. Entonces, veamos con amplitud las comisiones para desmitificar la idea de que las comisiones son altas. En realidad, el hacer una comparación del número omite una serie de elementos que pueden distorsionar la conclusión, ¿no? Es decir, ¿cuánto está cubriendo la comisión? En Chile se cobra dentro de la comisión un seguro de supervivencia. En el caso de México no se cobra un seguro de supervivencia, pero en el caso de México la comisión también cubre el costo que se le paga al Seguro Social por recaudar los recursos. En otros países no está cubierto ese costo. De manera que un poco lo que quiero decir es el análisis de la comisión es un tanto cuanto complejo, y que por lo mismo no podemos hacer una conclusión solo de un número únicamente. Pasando hacia adelante, el crecimiento mismo del SAR constituye por sí mismo una oportunidad y un reto. Es decir,
en las condiciones que tiene actualmente el sistema, con los parámetros, con la ley como está escrita y con el probable desarrollo del país. No estamos hablando de una economía que esperemos todos y con las reformas logremos más dinámica, pero simplemente con la trayectoria y la inercia que tiene el sistema. Es probable que en los próximos 5 años se duplique el monto de recursos que cuenta el sistema de ahorro para el retiro. Y esto desde luego implica una tasa de crecimiento mucho más alta del propio país, de la economía mexicana, e inclusive mucho más alta que el crecimiento de la deuda pública del gobierno federal. Es decir, el reto que tienen las AFORES es cómo destinar o cómo invertir esos recursos que en este momento no deberán, por las buenas razones, seguirse destinando crecientemente a financiar al gobierno federal, porque el gobierno va en una trayectoria de alcanzar el equilibrio presupuestal, y sí cómo dedicar esos recursos a los nuevos sectores de inversión con los que va a contar el país, y que esos nuevos sectores de actividad económica tendrán probablemente una muy alta rentabilidad, y queremos como sector, como sistema, que esa alta rentabilidad a quien beneficie en primer lugar sea los propios trabajadores de México, ¿no? Y que esta rentabilidad no se pierda por problemas de organización del sistema y beneficien a alguien más que no sean los propios trabajadores. Creo que las cifras que nos presenta Norma sobre el ingreso laboral como proporción del PIB o el ingreso de los asalariados como proporción del PIB demuestra, digamos, esa inequidad en la distribución del ingreso, y una de las mejores formas de recuperar la equidad en la distribución del ingreso es a través de darle al trabajador los beneficios del desarrollo del país. En la siguiente gráfica, simplemente lo que tratamos de decir es que queremos que esos recursos puedan ir a los sectores nuevos de actividad económica con alta rentabilidad a través de los esquemas institucionales del sistema de ahorro para el retiro. Para concluir, ¿cuáles son, desde nuestra perspectiva, 4 de los retos más importantes que tiene el sistema, y para lo cual creo yo que tanto la discusión que se tendrá próximamente en las comisiones de Hacienda y de Seguridad Social, de la minuta que se encuentra ya en el Senado, o del paquete económico para el año entrante, en particular la ley del impuesto sobre la renta, y más ampliamente de las reformas que tendrán que abordarse para fortalecer el sistema de ahorro para el retiro. El primero de ellos es la constitución de un sistema nacional de pensiones. En la siguiente lámina, por favor. Es decir, creo, yo igualmente lo han expresado los dos oradores que me precedían la palabra, que lo que necesitamos como país es tener un sistema único de pensiones. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos darle verdaderamente flexibilidad al mercado laboral sin perder los beneficios de la seguridad social. Es decir, el moverse del ámbito federal al local, del público al privado, y quisiera yo decir del formal al informal, es decir, desaparecer el informal, es tener un sistema único que cubra a todos los trabajadores del país. Para lograr eso, desde luego, hay algunos aspectos relativamente claros en el panorama hacia adelante, ¿no? Es decir, unificar el sistema de pensiones del gobierno federal con los de los gobiernos estatales y municipales, tanto en los gobiernos centrales como sus empresas y entidades paraestatales. Las universidades públicas son muy claras. En el debate se encuentra ya también el tema de Pemex y CFE, si los nuevos regímenes no deben migrar también al sistema de ahorro para el retiro. Y en ese sentido será fundamental la coordinación que pueda haber entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. En este ámbito, en este reto, que no toco yo directamente en la presentación, pero que es donde verdaderamente debe de discutirse, son las otras dos iniciativas que se encuentran sobre la mesa, que es la pensión universal y el seguro de desempleo. Es fundamental que estas otras dos piezas, pilares fundamentales para darle al mercado laboral
garantía para el trabajador, para darle seguridad al trabajador, es que la articulación sea correcta, es decir, que se generen los incentivos adecuados para migrar hacia la formalidad, para que el seguro de desempleo sea un seguro que fomente el empleo, no el desempleo, y finalmente para promover justamente un empleo bien remunerado. Creo yo que desde que la manera como están planteados en este momento el proyecto de pensión universal y de seguro de desempleo no necesariamente generan los incentivos adecuados, de hecho compiten de alguna manera con los beneficios del mercado formal, de manera que habría que ser muy cuidadosos en lograr que estas otras dos piezas, sin duda fundamentales y un avance importante para el país, puedan terminar fortaleciendo y no debilitando al sistema de ahorro para el retiro. El segundo reto es sin duda la elevación de la pensión, ¿no? Es decir, tenemos que tener una pensión más alta que la que ahorita el sistema puede otorgar, y de ahí 4 líneas de acción importantes. Desde luego, el primero es las aportaciones. ¿Cuánto se puede incrementar la aportación para el ahorro? Alcanzar la meta promedio, alcanzar como meta el promedio de los países de la OCDE sería como un valor mínimo a considerar, ¿no? En países, otra vez, que se discute la reconsideración, como en Chile, que actualmente es el 10% de la contribución, se está hablando de subirla a 12 o 13%, además de un ahorro voluntario de alrededor de 5 o 6% para tener niveles cercanos entre el 18 y 20%, que es lo que daría una pensión que todo el mundo considera adecuada. Segundo, la formalización del empleo, ¿no? Es decir, generar los incentivos para que las empresas y los propios trabajadores entren al sistema formal del trabajo, y ahí desde luego el tema de la pensión universal, seguro de desempleo nuevamente tienen un papel relevante, pero también otros programas públicos como el empleo temporal, Prospera, etcétera, que son esquemas de protección social que deben ser coherentemente integrados al sistema de seguridad social. La edad del retiro, ya en la manera como está planteado la pensión universal, se habla de un incremento gradual de la edad mínima de retiro, en este caso en función de la esperanza de vida. Creo que el sistema de ahorro para el retiro debería adoptar, por homologarse, y segundo, porque es homologarse a algo bueno, aumentar la edad de retiro. Y cuarto y fundamental es el ahorro voluntario. Si no se puede generar por ley en las circunstancias actuales un incremento de las aportaciones, sí tenemos que crear los incentivos para aumentar el ahorro voluntario de los trabajadores. Las campañas de educación financiera son importantes. El sector, la asociación, ha venido realizando un esfuerzo, ha lanzado una nueva campaña recientemente, pero también aquí es importante, y lo pongo sobre la mesa, recuperar la deducibilidad fiscal que gozaba anteriormente el ahorro voluntario, tanto de los trabajadores como de los patrones. Si vemos el número de programas de pensión que tienen las empresas, si vemos el número de empresas que cuentan con programas de pensión adicional, vemos cómo de diciembre del año pasado a esta fecha se han venido disminuyendo. Es decir, el ahorro voluntario sí responde a los incentivos fiscales, y la pérdida de esos incentivos fiscales ha tenido un impacto cuantificable y negativo sobre el ahorro voluntario. Ese es un tema que consideramos fundamental que el Senado de la República y desde luego la Cámara de Diputados en su momento puedan revisar en el corto plazo. Sentimos que la medida que se tomó el año pasado realmente obró en detrimento del sistema. El tercer reto importante es el de la certidumbre jurídica que debe tener el régimen o el sistema de seguridad social. En la medida en que haya certidumbre jurídica, se podrá promover una cultura de ahorro para el retiro. Incidir sobre la cultura del ahorro para el retiro es de lo más lento y delicado, y si el marco se está cambiando continuamente, menos eficiente será la campaña de ahorro para el retiro. Segundo, para inducir una más intensa competencia entre el sector.
Es decir, en la medida en que exista un horizonte de largo plazo para la planeación de las propias AFORES y desde luego para el regulador, las AFORES y los trabajadores, porque ambos forman el mercado de competencia en las AFORES, podrá ser más intenso. Aquí la COFESE podrá opinar sobre esos temas. Creemos que la certidumbre jurídica es uno de los factores más importantes para lograr una competencia más intensa, y desde luego en la medida en que se dé esa competencia veremos un mayor nivel de inversión en desarrollo tecnológico, en capacidades que puedan generar tanto las AFORES como información de los trabajadores. En ese sentido, en el tema de comisiones, hace falta una definición de criterios para el cobro de comisiones con un horizonte de corto plazo. La minuta que se encuentra en el Senado más bien va en sentido contrario, es decir, genera incertidumbre entre las AFORES de la manera como se han de fijar las comisiones. Para una industria del tamaño que tienen las AFORES, el estar sujetos a una negociación anual del cobro de comisiones, pues no va en beneficio ni del trabajador ni del sector en general. Segundo, una revisión de los costos regulatorios y operativos del marco regulatorio, ¿no? En la medida en que y aquí hay objetivos encontrados, es decir, por un lado, la regulación debe de procurar la mayor seguridad del patrimonio del trabajador, asegurar que la decisión del trabajador cuando elige una AFORE se respete y se cumpla plenamente, pero esos objetivos sin duda aumentan el costo de operación. Por otro lado, queremos disminuir el costo de operación para poder disminuir las comisiones. Entonces, se tiene que buscar un equilibrio adecuado entre los criterios de seguridad y transparencia con el de eficiencia en la operación. El segundo es el tema del régimen de inversión. Igualmente, en la minuta, desde nuestro punto de vista, harían falta, sobre todo, poder facultar a la Comisión, a la CONSAR, para regular y supervisar el régimen de inversión. En la medida en que el régimen de inversión está escrito en ley y los mercados financieros se mueven rápidamente ante condiciones que van cambiando, es necesario tener un esquema de mayor flexibilidad que le permita a la Comisión adecuarse para un lado o para otro dependiendo de la perspectiva de los mercados y no tener un sistema tan rígido como el actual que está escrito en ley. Desde luego que en la parte del sistema, del modelo comercial y de operaciones, lo que se busca es, digamos, la petición del sector es que los esquemas de comercialización tengan la flexibilidad necesaria para poder acercarse a todos los nichos de población. Las necesidades de un trabajador de altos ingresos, de bajos ingresos, de un área rural, urbana, son tan diversos que se necesitan diversos esquemas de comercialización que puedan cubrir a todos los trabajadores. Y finalmente, desde luego, es un tema de estabilidad y de transparencia. Y aquí también hay que ser cuidadosos, darle más información al trabajador no necesariamente ayuda al trabajador a la toma de sus decisiones. Cuando el esquema de comercialización se inscribe en función de 3 o 4 indicadores, no le queda claro al trabajador cuál es el indicador que debe de buscar. Es el indicador del rendimiento, es el indicador de la calidad del servicio, es el indicador de la calidad de la gestión de los recursos. Entonces, aquí habrá que ser cuidadoso, cuidando siempre el criterio de maximizar la transparencia. Debemos igualmente ser cuidadosos en proveer la información útil y oportuna a los trabajadores. Por último, el último reto que quiero destacar aquí es desde luego el tema del financiamiento del desarrollo del país. Lo mencionaba anteriormente, el monto de recursos con el que contarán las AFORES en los próximos 4 o 5 años crecerá de tal manera que es necesario tener los instrumentos, los vehículos, los mecanismos para poder canalizar esos recursos a los sectores más productivos de la economía, pero de una manera competitiva y eficiente, es decir, de una manera que cada una de las AFORES, cada uno de los trabajadores, al elegir su AFORE y la AFORE, el portafolio de inversión,
pueda llevar esos recursos de una manera eficiente a los nuevos sectores productivos. Yo quisiera simplemente concluir con dos frases que estamos poniendo en nuestra campaña de educación financiera. Nuestra campaña de educación financiera cuenta con dos embajadores importantes, íconos en la vida nacional, el Piojo Herrera y el Chiqui Marco, ¿no? Ellos dicen no tener un aforo es estar fuera de lugar, ¿no? Y no hay tiempos extras para el retiro. Ahora es el momento de ahorrar y creo yo que en este foro ahora es el tiempo de reflexionar sobre la minuta que se encuentra en análisis y sobre todo de los retos que vienen hacia futuro para el sistema de ahorro para el retiro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Noriega Curtis. Pues ahora le damos también la más cordial bienvenida a este foro a nuestro amigo el licenciado Manuel Molano. El licenciado Manuel Molano estudió Economía en el ITAM y su maestría en el Imperial College London. En 1998 obtuvo el premio Banamex de Economía por su trabajo en la estimación de la demanda de trabajo en industrias específicas. Ha sido emprendedor, funcionario público y analista de políticas públicas en el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO. En el sector público, entre 2001 y 2004, fue director de análisis económico en Zagarpa. Ahí obtuvo más bien un rol importante en la liquidación de Banrural, la creación de Financiera Rural y la reestructuración de Agroacemex. Entre 2004 y 2006 fue director general de FICO, fideicomiso que controlaba el 40% del mercado de azúcar, alcohol y melaza. En esa función implementó las primeras subastas electrónicas de sus productos y ayudó a mejorar la situación financiera de los ingenios azucareros que el gobierno había expropiado en el año 2001. Actualmente, el licenciado Manuel Molano es un maestro en economía, es director general adjunto en el Instituto Mexicano de la Competitividad. Le damos el uso de la palabra al licenciado Manuel Molano. Muchísimas gracias al senador Mayans, al senador Yunes, a Carlos Ramírez por tomarse el tiempo de estar en este foro y a mis colegas que están en la mesa. Ayer me diagnosticaron una laringitis aguda, entonces a ver qué tanto me da la voz para platicarles lo que les quiero contar. Y me preocupa enormemente que pues los 13 centavos que tenemos aquí vayan ahí a enjuagar el peso con 20 que debemos del otro lado. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Adelante, por favor. Ahora, creo que la reforma tiene al menos estos 6 aspectos que son enormemente positivos. Se está pensando en los incentivos al ahorro voluntario. En este foro nos pidieron que habláramos de las experiencias internacionales. Eso es algo que no cubre el análisis de IMCO que lanzamos hace algunos meses, pero hemos platicado con algunos operadores de la industria que están en otros países y, por ejemplo, el modelo americano es muy interesante en este sentido. Las empresas del sector que operan en Estados Unidos han logrado un esquema en donde ya todo el mundo convenció al trabajador que con los fondos públicos no va a alcanzar para pagarle su pensión. Entonces el que se convierte en el defensor de un mayor ahorro es la propia empresa. Cuando tú llegas a la empresa te dice: Manuel, bienvenido a esta empresa, estás en este esquema de ahorro voluntario donde vas a ahorrar más. ¿Qué obtiene la empresa? Obtiene impuestos diferidos en el largo plazo y eso le ayuda enormemente a mejorar su perfil fiscal. Y lo que es muy inteligente además es que tú puedes optar a salirte de estos esquemas, pero no es un tema donde si quieres entrar. De entrada optas por estar en este tipo de esquemas. También he platicado con otros operadores de la industria donde me contaban que en Brasil hay 6 o 7 planes pensionarios, todos ellos privados. Si tú dejas tus recursos un número determinado de años, 10, 15 años en cada uno de estos sistemas pensionarios,
inmediatamente te vas al paraíso fiscal, te ponen una tasa del 10% plana sobre tus ingresos. Entonces, pues bueno, ese puede ser un muy buen incentivo para que la gente ahorre hacia el largo plazo. Tenemos un problema como mexicanos. Para los mexicanos el corto plazo es brutal, ¿no? Buena parte de por qué la reforma de la época del presidente Zedillo nos obligan a ahorrar es porque están tratando de cambiarnos esa lógica de ahorrar solamente para el corto plazo. Sin embargo, creo que dentro de esta lógica en donde vamos a obligar a la gente a ahorrar, también hemos mandado a la gente a obligarla a hacer otra bola de cosas que no son particularmente útiles. La metáfora que me gusta usar para explicar esto es que hace 17 años, cuando nace el zar, o sea, como un bebé. Y a los bebés, pues, ¿qué haces? Los pones en una cuna, los cuidas con mucho cuidado, no dejas las canicas de los hermanitos sueltas para que no se las coman. Ahora, cuando va creciendo, pues lo sacas de la cuna y le vas dando otras cosas, ¿no? Al zar, de alguna manera lo dejamos en la cuna, ya tiene 17 años, usa barba, tiene un patrimonio de 13% del PIB y sigue encerrado en la cunita. Le hemos puesto todo tipo de candados a la cunita para que no pueda moverse y no pueda hacer cambios en su régimen de inversión de estos recursos. Entonces, el segundo punto que es interesante en la propuesta del zar, y creo que es muy útil, es fortalecer el gobierno corporativo de las AFORES, de las administradoras. Creo que aquí también vale la pena hacer una reflexión respecto al gobierno corporativo de la Comisión. La Comisión ha tenido un número de presidentes importante a lo largo de estos 17 años, lo cual me invitaría a pensar que quizás los incentivos de los presidentes están planteados en el corto plazo. Quizás, y es un buen momento si le estamos metiendo mano a la ley en este tema, que pensáramos como en COFESE o pensáramos como en COFETEL o en otros órganos reguladores, pues que estuvieran preestablecidos los plazos para que el comisionado presidente pues pudiera brincar años y pudiera tener incentivos más fijados a cuestiones que son de más largo plazo. Cuando la CONSAR se concentra en comisiones, muy probablemente tiene que ver con que los incentivos de cada uno de los presidentes está en algo en lo que puedes incidir fácilmente, y comisiones es una de las cosas en las que puedes incidir muy fácilmente y en un plazo relativamente corto. El rendimiento es algo que se va a ver reflejado solamente en el largo plazo, y si no vas a estar en el largo plazo no puedes capitalizar eso en tu carrera como funcionario. Además, bueno, yo creo que todos nos beneficiaríamos enormemente de tener a alguien tan talentoso como Carlos Ramírez más años de lo que es usual en estas cosas, ¿no? Diversificar el régimen de inversión, y Carlos Noriega ya habló de esto. Un poco aquí el problema del